Ok, entonces queríamos ante todo darle las gracias por tomar su tiempo y continuar con nosotros en estas sesiones, estos webinars que hemos estado compartiendo sobre el Solution Manager, específicamente la solución Focus Build. Nos hemos concentrado en lo que es la cadena de valor que va desde el requerimiento hasta la salida en vivo, y en la sesión anterior estuvimos hablando de lo que es el requerimiento de la construcción. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es la parte de testing. Algo que hemos venido diciendo es que esto es Solution Manager Focus Build aplicado. Y cuando decimos aplicado es porque estamos mostrando realmente, hablamos de contexto, ok, vamos a escuchar a Esteban, por supuesto, ya lo he mencionado anteriormente, Esteban Harstein es la persona considerado para nosotros el gurú Solman, y con él hemos estado promoviendo todas estas sesiones. Hoy también vamos a contar, porque vamos a hablar de la parte específica de testing, de una consultora experta, tiene más de 15 años en este mundo SAP y tiene por lo menos 10 años trabajando con Solution Manager, que es Adriana Reutinger. Y de mi lado, los que no me conocen, también he estado en este mundo SAP desde los 90, y por supuesto he tenido oportunidad para estar gerenciando proyectos y diferentes roles dentro de este ecosistema SAP. Así que le digo un poquito la dinámica. Tenemos aproximadamente unos 40 minutos para compartir contenido, y luego vamos a abrir micrófonos. Pueden también escribir sus preguntas en el chat y vamos a apartar ese espacio para tratar de responderlas lo mejor que podamos. La sesión está siendo grabada, ¿ok? Así que más adelante le vamos a enviar un correo de manera tal de que puedan bajar y ver el contenido, repetirlo, y también les anunciamos que va a venir un próximo webinar, y con eso cerramos la cadena, que sería la parte de release, ¿ok? Esa parte de preparación, empaquetamiento para luego salir en vivo. Entonces, charla en dos partes, contexto inicialmente con detalle de Esteban, y luego Adriana sí va a profundizar. Así que, por favor, van escribiendo sus preguntas. ¿Ok? Esteban, gracias. Buenas tardes, ¿se escucha bien, Ernesto? Sí, claramente. Bueno, a ver, ¿cuál es el foco de estas reuniones? Como decía Ernesto, continuamos con los temas anteriores. Lo que estamos diciendo que testing es una parte integral de la implementación de un proyecto, y es también parte integral de lo que luego va a ser también el mantenimiento posterior. Entonces, lo que trabajemos en la parte de testing durante el proyecto debe ser algo que podamos reutilizar y reaprovechar en la etapa posterior de mantenimiento o los proyectos evolutivos. Entonces, el objetivo es asegurar la calidad del producto, como la solución que se está implementando. Presento yo, Adriana va a presentar una parte más aplicada, y Ernesto nos va a ayudar coordinando las preguntas y también aportando su experiencia de 20 años del mundo SAP. Entonces, ¿cómo viene la presentación? Vamos a hablar de estos slides que ya lo presentamos, por eso lo voy a pasar muy rápidamente, donde decimos que nuestro foco de la presentación hoy es SAP Solution Manager con Focus Build. Tengamos entendido que ALM, que es el concepto abarcativo de SAP, ya no es solamente Solman, sino son los 3 productos. Y nosotros de momento estamos hablando de SAP Solution Manager. Hay una muy fuerte impulso, estrategia sobre el tema del SAP Cloud ALM, que es el primo hermano de Solman, que ya está sacando una nueva versión ahora. Entonces, este es un gráfico que había aparecido hace tiempo atrás y lo volvieron a retomar SAP, y yo lo estoy incorporando también en las presentaciones. Este gráfico viene del concepto de ITIL, de lo que es el ALM, y tenemos un círculo que sería el timón del barco, donde empezamos con diseño, construimos, testeamos, desplegamos en producción, operamos los sistemas, detectamos defectos o problemas en producción, analizamos, corregimos con cambios, automatizamos y volvemos a implementar. Entonces, esta es la visión de ALM, que es un proceso continuo. Estamos focalizados en esta presentación en test. Esto también ya lo presentamos, simplemente digo, Solution Manager está organizado como 4 grandes cadenas de valor de
procesos que satisfacen las necesidades del área de IT. En la cual estamos trabajando ahora es Requirement to Deploy, que es la de FocusBuild, que es la de la construcción de la solución, y dentro de esa estamos focalizados en esta presentación en testing. Si lo miramos desde el punto de vista, también es otra que ya presentamos, es si lo miramos desde el punto de vista de la funcionalidad de Solman, no ya de los procesos, sino de la funcionalidad, tenemos los 10 funcionalidades principales que soportan las cadenas de valor y otra vez, poco testing. Entendamos esto, nosotros no podemos hablar de testing si no hablamos de la integración con las otras herramientas. Vamos a tener que hablar de testing con procesos. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Si vamos a este slide, que ya también es un slide recordatorio, estamos dentro de una metodología, la metodología SAP Activate. Esa metodología SAP Activate, ¿sí?, tiene por objeto cubrir todo el ciclo de vida y tiene diversos workstreams. Hay un workstream específico que se llama testing, que cubre la planificación del test, la preparación y la ejecución. Si voy rápido, después en todo caso puedo responder preguntas. Si miro ahora el SAP Activate, mirándolo del punto de vista de del workstream o flujo de trabajo, el sumario, lo que estamos viendo es testing. En Activate vamos a hablar de estrategia de testing, planificación de test, desarrollo de casos, ejecución de las pruebas. En FocusBuild vamos a ver de test preparation, armado de testing de work packages, creación de casos de pruebas, vamos a hablar de test step designer, vamos a hablar de planificación, ejecución, gestión de defectos, analytics y dashboard. O sea, lo que estamos hablando desde el punto de vista metodológico se soporta con forma completa y estricta con todas las herramientas que hacen Test Suite. Suite es conjunto de herramientas y Test Suite las herramientas de testing. SAP Activate es metodología, FocusBuild es la plataforma tecnológica, metodológica que está alineada al SAP Activate. Entonces ya lo planteamos, el SAP Activate no es una metodología pura tradicional, sino es metodología más contenidos de negocio, las best practices, más herramientas. Esta metodología está orientada a escenarios de transición, que implementaciones nuevas, greenfield, o conversión de sistemas, como sería un brownfield, convertir de un Business Suite, un SC, de un RP a un S4 HANA, o migración de datos de un sistema a otro. Esta metodología soporta proyectos cloud y proyectos on-premise. En el caso particular, FocusBuild está orientada para proyectos on-premise, tiene un flujo de trabajo predefinido y está soportado por conceptos de la solución como conjunto de procesos, los releases como estrategia de puesta en producción y la gestión de proyectos maestros, master projects y proyectos build, que engloban o gestionan los requerimientos de los usuarios, los Work Packages para construcción y los Work Items para los programadores y desarrolladores. Metodología, SAP Activate y FocusBuild van de la mano. Ahora, entendamos, esto ya también hablamos, dijimos, metodología SAP Activate tiene una preproyecto, una etapa preproyecto se llama Discover, donde vamos a definir las best practices que vamos a utilizar, y vamos a tener una etapa post-proyecto que es el RAM, donde vamos a operar los sistemas o la solución implantada. Tenemos fases de proyecto, que son las fases intrínsecas del proyecto, que son Prepare, Explore, Realize y Deploy. Y las grandes actividades que estamos trabajando son estas que están abajo. En estas actividades, en Solution Manager, FocusBuild, tenemos un alineamiento entre las funcionalidades de FocusBuild con las actividades que están definidas en el Activate. Y
esas funcionalidades están ligadas a un ciclo de implementación, a un release, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando en esta presentación particularmente en cómo vamos a construir y testear, ¿sí? Y dentro de Solman vamos a hablar de los distintos tipos de Solman Focus vamos a hablar de los distintos tipos de pruebas. Esto, recordando, estamos hablando que para tener Focusville bien armado, tenemos que arrancar de procesos. Los procesos que tenemos se definen en una herramienta Solution Documentation, o el nombre moderno es Process Management, donde definimos los procesos que vamos a implementar. Los procesos que vamos a implementar pueden surgir de una Model Company con procesos predefinidos por SAP para una industria determinada, o por la selección de procesos Best Practices, que son los que nos provee SAP para los distintos tipos de industria. Entonces, el arranque es una estructura de procesos. La estructura de procesos la vamos a trabajar en la etapa de Explore para adecuarlas a las necesidades del proyecto. Luego arrancamos lo que es la captura de los requerimientos para los distintos procesos de negocio. Esos requerimientos los vamos a estructurar en Work Packages para que el arquitecto va a definir cómo los va a resolver y va a definir que esto se va a construir a través de los Work Items. Esos Work Items van a tener la documentación. Y vamos a subir documentación a los procesos donde vamos a trabajar con documentos de especificaciones funcionales asociadas. Todo esto sucede en proyectos. Entonces vamos a tener un proyecto que va a tener waves, una más waves, para ir implementando un grupo de funcionalidades que se van a estructurar en sprints, ¿sí? Y lo vamos a ejecutar y necesitamos trabajar en la parte de testing de eso, que es el foco de la presentación de hoy. Para que esto funcione, en Focusville hablamos de releases, que es la puesta en producción, ¿sí?, de la herramienta. Y por debajo, la herramienta, o por debajo lo decimos acá gráficamente, pero la idea es, todo está soportado por herramientas de seguimiento y control de proyectos, que son los distintos tipos de tableros. Vamos a hablar de los tableros de Solution Readiness Dashboard, ¿sí? Y luego vamos a hablar del tablero específico de el Test Dashboard. Entonces, nuestro foco está acá. Si lo miramos el flujo de actividades con los distintos grupos o workstream de Focusville, tenemos distintos focos, pero nuestro foco hoy va a ser, una vez que están definidos la solución, tenemos los requerimientos capturados y tenemos los Work Packages, vamos a trabajar en paralelo con la definición de los casos de prueba y todo lo que es la planificación y ejecución de las pruebas, la gestión de los defectos, la ejecución de las pruebas de regresión, etc. Entonces, todo este es el marco, estamos focalizando en esta etapa. Simplemente recordar, releases, es decir, el concepto es alinear varios proyectos con fechas de salida en vivo coordinadas, donde todos los proyectos coordinen en determinadas fechas en el año para implementar. Para esos releases uno va a poder tener uno o más proyectos que apunten a un mismo release o un mismo tren. Cada proyecto va a tener sus fases. Entonces, en esas fases de proyecto vamos a construir la solución y vamos a testear. Esas fases se van a dividir en waves, donde yo voy a entregar un conjunto de funcionalidades, donde voy a tener que lograr una aprobación de usuario de que las funcionalidades están cubiertas. Son waves de 8 a 12 semanas. Vamos a hablar que esas waves se van a dividir desde el punto de vista de la metodología Agile en sprints. En sprint de 2 a 4 semanas, donde vamos a construir y hacer pruebas unitarias. Entonces, si miramos, disculpen, tenemos pruebas unitarias que hay que ejecutar a nivel de los sprints, donde vamos a terminar de construir los work items, y vamos a tener que trabajar a nivel de las waves en probar los work packages que responden a los requerimientos de los usuarios. Vamos a hacer pruebas de aceptación usuario y pruebas de integración preliminar.
Y a nivel ya del proyecto, o sea, para la salida en vivo, vamos a empezar a trabajar en las pruebas de integración finales hoy y las pruebas de regresión. Solution Manager Focusville maneja el concepto de releases, donde tengo el release tiene sus propias fases, tengo las fases del proyecto y tengo distintos tableros de control, dashboard, que me permiten visualizar. El foco de la presentación de hoy va a ser hablar del Test Suite Dashboard en una etapa. Y ahora entrando a Test Suite. Es decir, antes se llamaba Test Workbench, en el viejo Solar 01, el viejo Solar Solution Manager 7.1, hablábamos de Test Workbench. Y a partir de 7.2 le cambiaron el nombre porque dijeron que es una suite. Suite como conjunto de herramientas que hacen a testing. Entonces, ya no hablamos del Workbench, sino hablamos de cómo gestionar todas estas herramientas para soportar el proyecto. Estas herramientas están soportando un end-to-end, que es gestionar la solution documentation, o sea, los procesos de negocio, gestionar el impacto, el análisis de impacto, planificar las pruebas, establecer sobre qué sistemas y sobre qué datos vamos a ejecutar las pruebas, y vamos a hacer la ejecución propiamente, el gestión de defectos y el analytics. Para que eso funcione, el conjunto de funcionalidades o herramientas que componen Test Suite son test manuales automáticos, un marco de integración, un framework de integración de herramientas de automatización, un ambiente de composición, gestión de datos con un test data container, herramientas de análisis de impacto, una herramienta para crear planes y paquetes, ejecución de las pruebas, gestión de errores, reporting, etc. Esto es estándar Test Suite. Solution Manager Focusville le agrega a la funcionalidad estándar nuevos desarrollos que están alineados a la metodología, a los proyectos. Aparece una nueva funcionalidad de captura de requerimientos y Work Packages a los cuales le podemos asociar casos de prueba. Tenemos una nueva herramienta para desarrollar casos de prueba, se llama Test Steps Designer. Tenemos nuevas aplicaciones Fiori más amigables para poder ayudar a los usuarios a la ejecución, y tenemos un tablero específico Test Suite. Incluso aquellas empresas que decidan no utilizar Focusville en forma total, comprensiva, sin embargo, si instalan el Focusville, pueden utilizar Test Steps y otras funcionalidades, lo pueden estar utilizando igualmente para mejorar la calidad de las pruebas. Entonces, las funcionalidades arriba del Test Suite mejoran e incrementan las capacidades de testing de Solman. Si vamos y lo miramos un poquito más a detalle, que ya lo mencionamos, pero lo tenemos que tener presente, es que desde el punto de vista de la solución y del análisis de impacto, vamos a contar con Solution Documentation o ahora Process Management, gestión de procesos, donde vamos a tener bibliotecas donde vamos a tener objetos ejecutables, pasos de negocio, procesos de negocio y los casos de prueba. Entonces, a nivel de la Solution Documentation, de Change Impact Analysis, estamos trabajando con esta funcionalidad. Cuando pasamos a la actividad de planificación de las pruebas, vamos a hablar de construir planes que se van a estructurar en paquetes, que van a tener secuencias y que van a tener asignados responsables testeador. Entonces tengo una herramienta o un conjunto de herramientas que me permite hacer la planificación de las pruebas. Desde el punto de vista de la ejecución, cuando comenzamos la ejecución, liberamos el plan de prueba, liberamos los paquetes para que los testeadores accedan, van a acceder a unas aplicaciones, que es aplicación MyTest Execution, y ahí van a acceder a los paquetes de prueba y van a poder ejecutar pruebas manuales,
También se van a poder disparar pruebas automáticas, y si de esas pruebas surgen defectos, la herramienta tiene la capacidad de gestionar defectos. Tenemos una serie de reportes. Los reportes que nos permiten detectar si hay procesos que no tienen caso de prueba, si hay Work Packages que no tienen caso de prueba, si hay casos de prueba que están pero no están asignados a ningún paquete. O sea, nos va a permitir analizar la completitud de la cobertura. Tenemos reportes que nos ayudan a hacer el análisis del avance de las pruebas, el estatus general, ver la cantidad de efectos. Vamos a poder tener tableros a través del tiempo, cómo va evolucionando las pruebas. Entonces, todas estas son las herramientas que estamos teniendo para soportar esto. Adicionalmente, un aspecto importante son herramientas que permiten analizar impacto. ¿Qué es impacto? Poder detectar los cambios que se están ejecutando en el proyecto por la implementación de una solución o por las modificaciones, es qué procesos de negocios están siendo afectados por esos cambios, y en base a eso determinar o optimizar el alcance de las pruebas. Para que la parte de automatización, es decir, las pruebas no son sustentables en el tiempo si no trabajamos en automatización. Si dependemos de cada vez de tener a los usuarios sentados a la mesa, tratando de testear las funcionalidades, cada vez tenemos más dificultades de juntar esos usuarios. Para lo cual es muy importante trabajar en la automatización. No quizás para el primer proyecto, no para la etapa inicial, pero sí para las etapas subsiguientes. Y para eso, Solman, Test Suite, está incorporando un framework que permite gestionar la automatización y conectar herramientas de terceras partes. De la de Microsoft Focus UFT, que antes era HPLM, antes era otra marca, pero esto sigue estando. Worksoft es otro proveedor. Y ahora vamos después a hablar de Tricentis Tosca, ¿sí? Si queremos utilizar la estándar Solman, que está gratuita, es la CBTA. Entonces, de toda la metodología SAP Activate, nosotros estamos en este momento parados en Realize, estamos construyendo la solución, estamos testeando. Y tenemos que planificar las waves, los Work Packages, Work Items, ver los casos de prueba, vamos a construir y vamos a testear en los sprints, pruebas unitarias, y vamos a testear en las waves, las Single Functional Tests y las pruebas integrales. Y al final, cuando estamos armando ya el release para salir en producción, armaremos las pruebas de integración finales y la prueba de regresión. Tenemos tableros para poder hacer seguimiento. En un ejemplo de un proyecto que está estructurado con 2 waves, un release, 2 waves y cada wave con 2 sprints. Tenemos las fases del proyecto, tenemos las fases del release que están en la etapa inicial en Prepare, tenemos 2 waves para ese proyecto, para ese proyecto empezamos a capturar requerimientos que los vamos a construir en Work Package y Work Items. Vamos a dividir esas waves en sprint, los Work Items los vamos a asignar a los sprints, ¿sí? Y esto se va a ejecutar en entornos de testing. Y vamos a arrancar que las pruebas de los sprints y las waves se hacen en un entorno de calidad. En principio es acá. Y vamos a empezar a ejecutar pruebas unitarias, que son responsabilidad del equipo de construcción, de integrador, que va a hacer las pruebas unitarias a nivel de los Work Items dentro de los sprints. Vamos a trabajar en las pruebas Single Functional Test, que son pruebas de usuario, donde van a testear la funcionalidad a nivel de las waves. Y vamos a hacer al final de cada wave, sea una, o sea 2, o sea 3, vamos a hacer una prueba de aceptación usuario, donde vamos a testear que los requerimientos fueron resueltos correctamente en las distintas Work Packages que integran esa wave. Y vamos a hacer pruebas integrales de integración
preliminares para ver que todos los procesos entre sí están integrados. Cuando tenemos todo armado y testeado la web, lo que vamos a hacer es continuar con el release, vamos a construir release, donde vamos a seleccionar los Work Packages que van a ser parte de ese release y los vamos a avanzar a un status, handover to release, y lo vamos a llevar a un entorno nuevo que es el de preproducción. Y acá es importante que resaltemos, en la estrategia de testing de Focusville hay una fuerte recomendación de ir a un esquema de 4 sistemas con un preproductivo. Eso agrega valor, nos asegura, nos garantiza que la puesta en producción no va a afectar los procesos que ya están corriendo actualmente. Entonces, en esta filosofía es armamos el release con todo lo que ya fue aprobado por el usuario en las acceptance tests, y eso es lo que va a pasar a una prueba final, ¿sí? Donde se va a hacer, se va a retestear todo para asegurar que estén totalmente aislados de cualquier otra cosa, y ese release va a pasar a producción. Si hay cosas ya en producción, vamos a ejecutar una prueba de regresión. ¿Qué es lo que salió nuevo? Y esto fue anunciado hace 15 días atrás. Se estableció una alianza muy fuerte con un proveedor que se llama Tricentis. Tricentis es un proveedor de testing muy importante, muy destacado, que está en los cuadrantes de Gartner. Esta empresa se está dedicando, tiene varios productos, pero se está dedicando muy fuertemente a automatización. Entonces, para la parte de automatización, que quiere ir más allá del testeo de aplicaciones SAP, queremos automatizar transacciones no SAP, existe también una integración nueva que fue anunciada, que va a estar disponible hacia octubre, con Tricentis, donde se va a trabajar de una manera más amplia el tema de automatización. Sigue estando y no se retira, por la información que tenemos, el CBTA como herramienta de testing para aplicaciones SAP. Pero si algunas empresas quieren estratégicamente extender automatización de testing y otras funcionalidades de testing, ahora hay una integración muy fuerte con Tricentis. Lo que tenemos que entender, volviendo a recapitular, Test Suite es la plataforma de testing de SAP que permite testear aplicaciones SAP y no SAP. Yo puedo incluir procesos no SAP dentro del esquema de testing. Puedo testear para aplicaciones que tengan on-premise tradicional, que sean en la nube o que sean híbridas. Todo está integrado, no son partes sueltas o herramientas que no están integradas. Defino procesos, gestiono cambios, documento, testeo. Los requisitos para implementar es la herramienta que está basada en requerimientos. Yo testeo requerimientos, hago pruebas manuales y pruebas automáticas, usando el CBTA o utilizando herramientas de terceras partes. Tengo la gestión de los datos de prueba. Yo puedo gestionar en Solman todo el data container para proveer de datos necesarios. Tengo herramientas para hacer análisis de impacto que me permite determinar con mejor precisión cuáles son los procesos a testear y no testear de más, ¿sí? Tengo herramientas de planificación de la prueba y tengo el reporting. O sea, si yo miro Test Suite, es una herramienta completa. ¿Cómo voy de tiempo, Ernesto? Precisamente, te iba a decir, muy buen ritmo, sin embargo, vamos a acelerar un poquito la parte demostrativa de Adriana. Creo que podemos contar como 2 minutos más para que nos refines la V o la B de testing y continuamos como hasta las 12:50 luego con la parte de Adriana. Ok, hablamos de horario México. En este momento, Ernesto... Perdón, 2:50, sí, disculpa, 2:50. Entonces, lo importante, voy a pasar esto porque también lo explicamos la otra vez, este es un concepto de testing muy conocido, es de
capturo requerimientos desde alto nivel, los voy bajando detalles, los construyo y testeo desde el mínimo nivel, voy testeando con unit test, voy testeando después las Work Package a nivel con Single Functional Test, donde intervienen los usuarios, hago testeos de integrales preliminares, opcionales, hago pruebas de regresión, hago pruebas de aceptación de usuario. Si ustedes se fijan, acá está indicando qué pruebas se realizan, ¿sí? ¿En qué entorno? Cuando defino el release, avanzo el release y voy a decir que es el punto de no retorno y voy a hacer las pruebas integrales finales con lo que ya fue aprobado por el usuario, ¿sí? Y hago una prueba de regresión final para ir a producción. Entonces, esta es la estrategia de testing de FocusVille. Sin entrar a detalle, está explicado acá, los unit tests se hacen a nivel del sprint, de las 2-4 semanas, se tetean el contenido de los Word Items, se hace en el entorno calidad, el Single Functional Test a nivel de web, etc. Entonces, ya hay, cuando uno plantea FocusVille, Solution Manager, estamos hablando de SAP Activate, estamos hablando de Agile. Entonces, es realmente una aplicación Agile de los conceptos de testing. Para que esto funcione, esto lo había presentado el otro día, hablamos que había flujos de los documentos, requerimientos, Work Package y Work Items, que tienen estatus y están encadenados los estatus. Y cuando digo estoy poniendo el Work Item to be testing, significa que arranca las pruebas unitarias. Y cuando el testing de unitario terminó bien, el Work Package avanza a to be testing para que arranque el Single Functional Test. ¿Sí? Y cuando el Work Package está ok, voy a arrancar las pruebas de integración. Entonces, hay un encadenamiento en los estatus de las transacciones con los distintos tipos de pruebas que vamos a hacer. A esto que hablamos de los 3 documentos de requerimiento Work Package Work Items, FocusVille está agregando 2 documentos adicionales que son Defect y Defect Correction. Cuando en la ejecución de las pruebas se detecta un error, se reporta al usuario final o el testeador reporta un defecto, y si ese defecto requiere una modificación, un transporte adicional, se crea un defect correction para gestionar ese defecto y se avanza para que se reteste en calidad o en preproducción donde estemos. Y todo eso está enganchado a los Work Packages. Cuando llego al release, van a pasar a producción todos los transportes originales que venían de los Work Packages, más los transportes que vinieron de Defect Correction, y todo coordinado por la herramienta. Acá le cedo la palabra a Adriana, yo dejo de compartir y ya vamos a la presentación de Adriana. ¿Sí? Adriana, prende el micrófono. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a estar contando un poco más de detalle de todos los conceptos generales que planteó Esteban. Si recuerdan presentaciones anteriores, FocusVille establece todas sus aplicaciones y todo su desarrollo a través de diferentes roles que participan en el proyecto. En este caso, como nos estamos refiriendo a la parte de testing, entran en juego 2 roles muy importantes, que es el de FocusVille, que es el Test Manager y el Tester. Cada uno de estos roles tienen asignadas una serie de aplicaciones que, vamos a poner el puntero, una serie de aplicaciones que son las que va a utilizar cada uno de estos roles para desarrollar la parte de testing. Dentro de todo lo que es la cadena de valor de testing, nosotros podemos ver 2 fases bien separadas entre sí. Una tiene que ver con la preparación y planificación del testing, y la otra fase tiene que ver con la ejecución y el reporting de testing, hasta su finalización. Dentro de la parte de preparación y planificación, vemos diferentes actividades que tenemos que desarrollar, arrancando por Solution Documentation,
dentro de Solution Documentation nosotros contamos con los procesos de negocio ya totalmente definidos. Estos procesos de negocio se construyeron en la fase de Explore, y ya al momento del testing cuentan con su disgregación en los diferentes pasos de proceso, las transacciones asignadas y diferentes documentaciones que fuimos incorporando en el Realize. Entonces, sobre esta base nosotros vamos a montarnos dentro del testing. Como otra de las actividades que tenemos en la preparación y ejecución del testing, tenemos la preparación de los ambientes donde va a ser ejecutada la prueba. Vamos a estar trabajando en la creación de casos de prueba manuales y casos de prueba automatizados. Tenemos que tener en cuenta también que los ambientes cuenten con los datos que vamos a necesitar para poder establecer las pruebas. Vamos a poder generar un análisis de impacto para, digamos, reducir el esfuerzo de testing, probando exactamente lo que el impacto está provocando dentro de los procesos de la Solution Documentation, y vamos a terminar con la generación de planes de pruebas que van a estar subdivididos en paquetes de prueba para ser asignados a los diferentes testers. Estos paquetes de prueba van a contener los diferentes casos de prueba que prueban una funcionalidad determinada. Entonces, volviendo un poquito al inicio de esta fase de preparación, nosotros contamos con la parte de gestión de procesos. Los procesos ya fueron definidos, y lo que vamos a estar haciendo es asignar los casos de prueba a la parte de la jerarquía de procesos que corresponda, según lo que esos casos de prueba tengan como objetivo. Lo que estamos viendo en esta imagen corresponde, bueno, a la solución. La solución dentro de Solution Manager se divide en la biblioteca de procesos de negocio y otras bibliotecas que agrupan objetos del mismo estilo. Los procesos en realidad son una combinación de los diferentes objetos de las bibliotecas, haciendo una composición de un proceso completo con todo lo que la información y documentación que ese proceso queda construido. Dentro de toda esta información anexa que tiene el proceso, uno de los elementos que justamente en este momento estamos haciendo foco son los casos de prueba, porque estamos hablando del testing. Estos casos de prueba pueden subirse directamente a Solution Documentation, con lo cual los requerimientos que se hicieron para esa parte del proceso, que se han dividido en ways para poder construir las definiciones dadas dentro del requerimiento, y donde se van a subdividir en work item, que son los elementos de trabajo de la construcción, van a estar asociados también, a ver, esperen que... Ahí está, se me había dejado compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? ¿La presentación? Sí, sí, se ve. Ok. Bueno, esos casos de prueba que en realidad se empezaron a construir en la fase de Explore, cuando se empezaron a generar los requerimientos, están asociados no solo al Work Package que los contiene, sino que también forman parte de la Solution Documentation para futuros usos. Bueno, a ver. Un momentito que se bloqueó la presentación. Bueno, ahí creo que están viendo nuevamente la presentación. Disculpen. Sigo entonces. Bueno, continuando con las actividades que forman parte de la preparación y la planificación, entonces llegamos a la parte de construcción de los casos de prueba.
Estos casos de prueba pueden ser tanto manuales como automáticos. Seguimos manteniendo la versión original de Solution Manager para la parte de testing, podemos utilizar casos de prueba en formato Word o Excel, pero lo que incorpora FocusVille dentro del manejo del testing es poder crear un nuevo tipo de caso de prueba que se llama Test Step. Estos casos de prueba son generados desde una herramienta que es el diseñador de estos casos de prueba, pueden surgir directamente de Solution Documentation, completando ya los pasos o actividades que tiene el proceso determinado con las transacciones que se van a ejecutar, y lo importante es que son una herramienta muy amistosa para el usuario que tiene que hacer las pruebas, porque directamente está interactuando en una aplicación Fiori directamente con la herramienta que le va guiando por los diferentes pasos que tiene que ir ejecutando y donde va poniendo el estado de ejecución, puede subir anexos, etc. Por otro lado, tenemos los casos de prueba automáticos, que si bien en el nacimiento del proyecto no van a estar siendo construidos, es importante cuando las transacciones ya están funcionando correctamente, comenzar a pensar en generar los casos de prueba automatizados para poder utilizarlos en futuras pruebas y sobre todo pruebas de regresión del sistema, cuando ya el sistema está en la producción. ¿Cómo se generan los casos de prueba automatizados? Estos casos toman datos de Solution Documentation, o sea que uno puede construir un script de prueba en base al funcionamiento de una transacción, o puede también hacer un composite y ejecutar varias transacciones en secuencia, compartiendo datos del entorno de esa corrida. Estos objetos de automatización tienen a su vez todos los pasos que ejecuta la transacción, ya que esto se logra a través de una grabación en momento de corrida de esa transacción, se van capturando los diferentes pasos y los diferentes campos y los diferentes contenidos que se va utilizando cuando se prueba la transacción. A estos casos de prueba se les asignan variantes de datos como para poder hacer esa corrida innumerables veces hasta cumplir con todos los datos que uno seleccionó para hacer esa prueba. Bueno, uno de los puntos, acá nos detenemos un minutito más, por supuesto, uno de los elementos más importantes dentro del testing es contar con buenos casos de prueba. Los casos de prueba, por supuesto, tienen el objetivo fundamental, que es verificar que los requerimientos definidos por el negocio ejecutan como están definidos. Hay diferentes tipos de casos de prueba que tienen que ver con el objetivo que ese caso de prueba va a cumplir. Podemos tener casos de prueba que prueban un work item, o sea, estamos hablando de una prueba unitaria. Podemos estar testeando una transacción en su totalidad, o incluso un caso de prueba puede ser la suma de procesos encadenados para lograr una prueba end-to-end. Lo importante es siempre considerar que no dejemos ninguna de las casuísticas que pueden digamos, tomar un camino diferente de la transacción. Todas las casuísticas tienen que ser probadas, tenemos que arrancar con pruebas positivas y luego agregar las pruebas negativas. Es muy importante también tener casos de prueba o incluir en los casos de prueba las pruebas de seguridad para verificar los accesos deseados o accesos no deseados. Es una buena práctica detenerse un minuto para establecer los lineamientos que vamos a utilizar para crear esta prueba y establecer una metodología para que todos nuestros casos de prueba respondan al mismo tipo de consideraciones y puedan ser reutilizados en el tiempo, reconociéndolos por qué tipo de prueba es, qué área del negocio están probando, tienen que tener responsables asignados y sobre todo es una muy buena experiencia que los analistas de procesos se sumen a el proceso de la generación de los casos de test, porque de alguna forma son los que más tienen la experiencia de qué es lo que quieren obtener dentro de la prueba.
es importante también, y hay muchos reportes que nos permiten verificar qué parte de la SOLDOC está completada con casos de prueba y qué parte de la SOLDOC no lo está, como para poner ahí barbas en remojo y armar los casos de test que pueden estar faltando dentro de la SOLDOC. De una forma, digamos, es justamente revisar la Solution Documentation y por otro lado que las Work Package contengan sus casos de prueba. Bueno, avanzando un poquito más, hay un reporte que es fundamental para la gestión del proyecto, que utiliza el Project Manager, que también utiliza este dashboard, el Test Manager, para verificar cómo está el avance de las pruebas unitarias. Dentro de la web se van a ir mostrando los números de work item que ya fueron completados en su totalidad, que ya fueron probados o que incluso faltan todavía construir. Esto entonces le da el termómetro al Test Manager de cuánto es lo que puede estar faltando para, por ejemplo, iniciar un ciclo de pruebas de Single Functional Test o pruebas de aceptación de usuario. Otra herramienta, perdón. Adriana, disculpa, si es posible, vamos a acelerar un poquito. Son muy buenos y muy ricos en contenido, pero para darle un espacio también a las preguntas que nos están haciendo. Perfecto, entonces voy a avanzar ahora sobre el Test Suite Dashboard, explico y luego directamente lo paso entonces por alto. Entonces, el tablero principal del Test Manager es un tablero nuevo que viene con FocusBuild, que es el Test Suite Dashboard, donde tiene diferentes solapas. En una solapa, en la parte de preparación de pruebas, yo voy a usar este apartado que es el Test Preparation, donde voy a poder buscar información de cuáles Work Package ya tienen casos de prueba, qué estatus tienen y cuáles faltan, y desde acá directamente ir al SOLDOC a completarlas. Por otro lado, este tablero también maneja un resumen de todos los planes de prueba en su estado actual, cuántos casos hay sin ejecutar, cuántos defectos en total hay para resolver. Podemos ver detalle de un plan específico con el Test Execution Status y navegarlo hasta llegar a su nivel más bajo de detalle, y también tenemos un tablero para ver los defectos. Un poquito hablando, aunque Esteban ya lo comentó, tenemos la herramienta, viene en la Test Suite, una herramienta de análisis de impacto que es BPCA, que nos permite establecer qué procesos de negocio pueden ser afectados por unos cambios que estamos construyendo, con lo cual esta herramienta, a través de unos cálculos mágicos que hace, nos indica cuáles son los casos de prueba que tendríamos que ejecutar con el objetivo de establecer el mínimo esfuerzo para los test de regresión. Y por último, la parte de planificación de las pruebas termina en la construcción de planes de prueba y paquetes de prueba que contienen los casos de prueba que estuvimos generando a través del experto de negocio. Estos casos de prueba, digamos, van a ser asignados en los paquetes para que los diferentes testers puedan ejecutarlos. Hay una funcionalidad nueva que viene con FocusBuild que permite generar directamente los planes de prueba a partir de la selección de las diferentes Work Package que están dentro del alcance. Entonces, esta herramienta ya directamente seleccionando los casos de prueba, selecciona y agrega en el plan de prueba y en los paquetes de prueba los casos de prueba que ya están definidos. Bueno, una vez que los planes de prueba están listos para su ejecución, los planes de prueba cambian de su estatus a momentos de ejecutar el plan, y los testers pueden ver en su bandeja de ejecuciones pendientes, que es My Test Execution, todos los paquetes de prueba que tienen para verificar. Cuando abren un paquete de prueba, de todos los que se le presentan en la lista, van a poder ver los diferentes casos que tienen disponibles.
Si nosotros estamos refiriéndonos a la ejecución de casos automáticos, que pueden también ser parte del mismo paquete de pruebas, en este caso, el caso de prueba se lanza o se ejecuta desde el paquete de prueba, pero directamente empieza una selección de todo lo que compone esa configuración de prueba, selecciona el script que va a ejecutar, los datos que están asignados como variables de prueba, ejecuta la transacción o el proceso o la serie de procesos que están encadenados, emite un reporte y directamente completa el resultado de la ejecución dentro del paquete de prueba. Si estamos hablando de un test manual, acá estamos viendo un poco más, en una imagen más grande, el test step que comentábamos anteriormente, que es la nueva herramienta de pruebas, donde el usuario va seteando el estatus de cada uno de los pasos y si detecta un error de comportamiento, genera un defecto para su posterior tratamiento y retesteo. Adri, tomo yo desde acá la presentación porque ya estamos pasados de tiempo. Sí. ¿Sí? Y esto además ya lo expliqué rápidamente con anterioridad, así Entonces, que dejo de compartir. Muchas gracias. Lo que estamos viendo y que ya queríamos cerrar y dar, porque sea 3 minutos de preguntas, es... No estamos viendo, Esteban, ¿eh? A ver, ya estamos. Sí. Lo que queríamos marcar acá es como para que se tomen de esta presentación es el testing no tiene que ser dejado al final del proyecto para que los usuarios se organicen y testeen. Tenemos que tener cuidado en la planificación de las pruebas que el testing arranca desde el comienzo propio del prepare. En el prepare ya tenemos que estar discutiendo cuál va a ser la estrategia, cuántos planes de prueba, quién va a construirlo, etc. Tenemos que trabajar sobre los roles. O sea, alguien se tiene que encargar de ser el test manager. Si lo será el mismo project manager, será el mismo, pero tiene que asumir esa responsabilidad. Los analistas de negocio van a construir o definir los casos, pero alguien tiene que hacer control de calidad, que los casos de prueba respondan a lo que se necesita, que cubra toda la casuística positiva y negativa, que no queden agujeros. Tenemos que definir qué tipos de casos de prueba necesitamos, con lo cual hay distintos niveles de detalle que tenemos que trabajar en esos casos de prueba. Pensemos que no todo, si voy a hacer una prueba unitaria, tiene que tener un nivel de detalle de campo por campo. En cambio, si voy a hacer una prueba de integración, lo que me interesa es el flujo y la conexión entre procesos. Tengo que trabajar o tenemos que trabajar en asociar los procesos con los requerimientos, los work packages y qué casos de prueba van a testear qué requerimientos. Necesitamos el coaching de control, o sea, no solamente tenemos que dar las herramientas, sino tenemos que ayudar y acompañar al equipo. Otro tema es importante es cómo aseguramos que haya datos suficientes de calidad en los entornos correspondientes de QAs y preproducción para poder testear adecuadamente. Y no dejemos que automatización va a ser alguna vez en algún momento. Hay que pensar que hacia mitad del proyecto, final del proyecto, cuando las transacciones ya están más estabilizadas y testeadas, tenemos que trabajar en automatización. Estas son experiencias que venimos llevando adelante con testing desde siempre. Con FocusBuild nos está dando una metodología y una plataforma para poder ejecutarlas. Quedaron 3 minutos. Ernesto, te cedo la palabra a ver cómo podemos seguir. Sí, perfecto. Teníamos aquí varias preguntas. Vamos a contestar esta que viene de Diego Hermosilla. La pregunta tiene que ver con mejores prácticas sobre dónde o cuál es la mejor alternativa para guardar los casos de pruebas que se van ejecutando en un proyecto, porque a futuro, o sea, pensando en reutilización. Entonces, básicamente, consideramos que todos estos son activos, entonces queremos crear el mejor activo para luego reutilizarlo. Entonces, ¿qué comentarios le podemos compartir a Diego sobre este tema? Bueno, básicamente lo que hay que pensar, que la persona que defina
Los procesos tienen que ya tener visión de, bueno, una buena estructura. Y el que estructura los casos de prueba tiene que asociar a esa estructura de procesos. Y vuelvo, si estamos definiendo casos de prueba donde testeamos un desarrollo Z, ¿sí? Quizás lo vamos a asociar eso dentro de la biblioteca de desarrollos. Si estamos testeando un paso de negocio, que es la toma de pedido de venta o la devolución de mercadería, vamos a ver un caso de prueba a nivel del paso específico de un proceso. Y si estamos testeando el proceso de creación de compra, tenemos que levantar los casos de prueba con el nivel de detalle adecuado a nivel del proceso. Entonces, el almacenamiento, en definitiva, tiene que estar asociado a la estructura de procesos. Entonces, procesos y testing van juntos. Sí, sí, y veo que es toda una estrategia, es involucrar al dueño de proceso en la utilización de la herramienta. Entonces, si lo tiene muy bien documentado, entonces va a poder definir posteriormente esos cambios a través de esos requerimientos y luego va a poder utilizar pruebas existentes o nuevas pruebas, ¿cierto? Y empaquetarlos con la nueva metodología o el esquema que estén utilizando para salir en vivo de manera segura. Sí, y lo importante es que los casos de test tengan que tener buena nomenclatura, porque después nos encontramos en algunos casos con cientos, con miles, con decenas de miles de casos de prueba, que nadie sabe que estás testeando, si es un camino positivo o negativo. O sea, trabajar en nomenclatura de los casos de test y en clasificaciones o atributos también es importante. Ok, otra preguntita por acá sobre la curva de aprendizaje del Test Suite y utilizando FocusBuild. Un comentario muy rápido que no mencioné al comienzo era que hasta enero SAP estuvo vendiendo este producto, lo licenciaba, pero desde enero para acá ya es gratuito y por eso nosotros estamos promoviendo la utilización de esa herramienta. Entonces, de allí esa pregunta de qué tan complicado ven ustedes esa curva. El asunto es así, el FocusBuild, primero hay un conocimiento de lo que es Solution Manager en general, con herramientas de Solution Documentation y de Test Suite en particular. Después hay conocimiento de SAP Activate, entender cómo funciona SAP Activate con Agile, y después tenemos la aplicación práctica con FocusBuild. Nosotros tenemos planteados, que son el planteo que hace SAP, una serie de entrenamientos orientados a los roles. Entonces ya están las capacitaciones armadas en ese sentido, que lo que hay que hacer es dictarlas en determinados momentos del proyecto. No hagamos toda la capacitación de todo FocusBuild al principio, hagamos un overview y vayamos, cuando empecemos a trabajar en la parte de testing, en las capacitaciones de planificación de pruebas y cuando vamos a ejecutar en la planificación de las capacitaciones de ejecución. La experiencia es que una buena práctica será tomar el curso que ofrece SAP en el OpenSAP, que es gratuito, que es una buena experiencia. Hay sistemas en la nube que se puede hacer, y después, si no se hace training en el proyecto, lo que sí recomendamos con nosotros o con quien quieran elegir, es que tengan un coach de FocusBuild que lo acompañe durante el proyecto. ¿Sí? Estamos pasados 2 minutos, no sé si lo que quieren, podemos seguir 2 minutos más. ¿Alguna pregunta más, Ernesto? Sí, tenemos otra por acá un poquito extensa. Yo les iba a mencionar que las preguntas que nos han escrito, que no logremos responder en este momento, se las vamos a responder en el correo que le vamos a enviar, no solo dando las gracias, sino dándole también el vínculo, el link a la grabación que estamos haciendo en este momento. ¿Ok? Esta pregunta la comparto, un poquito extensa, sé que no la vamos a poder llegar. Tiene que ver con lo que es la utilización de varios proyectos independientes y que estén utilizando en algunos casos la misma estructura y que puedan utilizar el mismo work item. ¿Cómo se coordina lo que sería la correcta utilización para que no haya conflicto luego en el customizing? ¿Ok? Entonces, yo sé que para eso el mismo Solution Manager tiene otras herramientas, no necesariamente Focus, ¿okay? Que permite ver lo que se llama Downclaim Protection y otros, ¿ok? Pero entonces la pregunta va por allí, tiene que ver más como cómo coordinar la utilización de una estructura en común para múltiples proyectos que se están ejecutando al mismo tiempo.
Sí, en la próxima reunión vamos a tratar el tema de release y vamos a ir para atrás en lo que es proyecto y waves. El tema de así, hay un aspecto importante que lo que tenemos que definir es el concepto dentro del Solution Documentation de scope. Entonces, en la definición de scope estamos definiendo qué procesos de negocios están siendo involucrados en uno de los proyectos. O sea, la solución es una única, que puede tener cientos de procesos nivel 4, pero la idea es que nosotros definamos un scope. Y en ese scope están metidos un proyecto. Si estamos implementando la funcionalidad de payroll, vamos a poner los procesos de nómina o de datos maestros de personal y algún proceso contable de la contabilización, pero no vamos a poner todos los procesos de finanzas. Entonces hay que trabajar en el concepto de scope. Ahora, cuando trabajamos en scope, lo que vamos a definir es la construcción y vamos a armar work package y work items. Y los work items no se van a compartir entre proyectos. Los work items es que cada uno va a trabajar en su propio work item. Lo que por debajo tenemos son las órdenes de transporte que van a tocar, donde se van a almacenar los cambios que se van a efectuar en customization o desarrollos. Ahí ya bajamos al nivel de basis de lo que es el NetWeaver, donde empiezan a haber sistemas de control, donde tenemos controles de Solman y controles técnicos de herramienta. Una persona, dos personas no pueden estar tocando el mismo programa de desarrollo, más allá de Solman. Entonces, en la combinación de una buena definición de estructura de proyecto, la definición de un alcance de procesos para cada proyecto, una buena estructuración de work items, las herramientas de control de Solman, CSOL, Downgrade Protection, más herramientas estándares de NetWeaver, uno tiene que manejar. Ahora, evidentemente, si tenemos 3 proyectos trabajando simultáneamente, hay que trabajar en una coordinación de un programa, que es la entidad por arriba. Hasta ahí puedo contestar ahora. Sí, perfecto. La pregunta vino de Gustavo Sousa y sí, es bastante extensa porque te puede definir hasta cuál es tu estrategia de programa. Y cuando hablas de programa estás hablando mucho, alto nivel, que luego tienes que definir cómo lo vas a convertir en una realidad. Sí, Entonces, y aparecen roles de Release Manager donde tenemos que coordinar el release y aparece un rol del Change Manager que tiene que coordinar que los cambios entre que están afectando varios proyectos se estén coordinados y si hay colisiones tenemos herramientas en Solman y FocusBuild que permiten controlar esas colisiones o detectarlas a tiempo y manejarlas. Sí, yo diría que la buena noticia es que, como es cierto, es una realidad que muchas empresas tienen muchos proyectos concurrentes o en paralelo, ya existe una metodología y roles que recomendamos para garantizar ese éxito y minimizar esos conflictos. Sí, en la próxima hablaremos un poco. Y entendamos, y ya cerrando, porque estamos pasados, el tema de... Es decir, entendamos, todo esto que estamos hablando de Solman y FocusBuild no es una tarea de basis. O sea, estamos hablando de metodología, gestión de proyectos, gestión de procesos, gestión de testing, donde los basis nos van a ayudar a montar la infraestructura tecnológica de Solman, las conexiones con los sistemas, pero después todo esto es un tema funcional y proyecto. ¿Sí? Entonces hay que levantarlo al nivel correspondiente y involucrar a la gente adecuada. No esperemos que un basis se haga dueño de Solman y de FocusBuild. ¿Sí? Sí. Yo no sé si tiene alguna pregunta más, si alguien, si no, ya damos por cerrado. Si es por tiempo, yo creo que le deberíamos agradecer a todos. Por supuesto que tenemos mucho más contenido. Pueden ver como tanto Esteban como Adriana tenían más que compartir. Sin embargo, sí tratamos de compactarlo porque también apreciamos mucho su tiempo. Así que se lo agradecemos nuevamente. Bueno, señores, muchas gracias por su presencia, Adriana. Adriana nos ayudó mucho en toda esta parte de testing, es muy especialista en la parte de automatización. Se rompió mucho la cabeza para que esta funcionalidad esté funcionando muy bien en nuestras instalaciones. Bueno, listo, bueno, muchas gracias y vamos a anunciar el próximo evento con el tema de Release Manager. ¿Sí? Bueno, gracias. Muchas gracias.